Buen día, hermanos. Hemos llegado al día domingo 10 de mayo del año 2020, pues celebramos el Día de las Madres en el calendario secular. Y por eso hoy hacemos una pausa en nuestro estudio de Romanos y hablamos un poco acerca de estas hermosas mujeres que Dios ha permitido la gracia de ser coherederas de la gracia de la vida. Es una bendición, de acuerdo a los principios bíblicos, pues poder engendrar hijos. Y entonces por eso dedicamos este mensaje a las mamás. Mensaje especial del Día de las Madres. Y vamos a basarnos en este día en un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo 2, voy a leerlo porque vamos a tomar como ejemplo pues una mamá. Y la mamá es la mamá de Moisés, que se llamaba Jocabed. Déjeme leer el pasaje y entonces diremos algunas cosas al respecto, usando como base pues la vida de esta mujer llamada Jocabed. El nacimiento de Moisés, Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que conoció y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la barquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella le trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ser madre, ser mamá es una tarea sacrificial y dolorosa. Duele desde que está embarazada. Tiene náuseas, mareos, vómitos, luego la panza, una panza muy incómoda. Y luego se descalcifican los huesos, se les cae el pelo, se desvitaminan, la cintura se pierde para siempre, estrías por todos lados, y luego viene lo peor: las contracciones y el parto. Luego desvelos, amamantar a cada rato, la preocupación por la muerte de cuna, luego llevarlo a la escuela, echarle lonche, ayudarle con las tareas, hacer las maquetas que le encargan las maestras. Y luego el hijo crece y entonces llega la preocupación por la muchacha que conoció a ese hijo o el muchacho que conoció a su hija. ¿Cómo será la familia de esa lagartona? ¿O cómo será la familia de ese pelafustán? Y empieza la preocupación sobre quién va a ser el novio o la novia de su hija. Se casa el hijo y se va. Y entonces nace el nieto, pero la consuegra se lo apropia y se lo lleva y no nos deja ni verlo, pero luego cuando ese nieto es adolescente, pues lo regresa para que lo cuides. Total, que ser mamá siempre es sufrir, dolor, cansancio, siempre es pues una vida de mucho sacrificio. Y aunque los hijos sean viejos, la mamá siempre está ahí para apoyarnos. Así es que ser mamá es una labor sacrificial de toda la vida, desde bebés hasta que los hijos somos grandes. Pero qué privilegio tan grande y hermoso les da el Señor, porque todo esto es una razón para vivir. Dios considera que la mujer tiene tanta riqueza que hasta tiene para compartir toda su vida, y la hace coheredera de la gracia de la vida. Es decir, le permite ser mamá. La mamá encuentra su satisfacción en dar vida a otros seres y especialmente a sus hijos. La mamá, Dios le dio una capacidad especial para ser tierna, cariñosa, amable, paciente. Le da una gran habilidad para sentirse satisfecha al ayudar a otros, y mucho más ayudando a sus hijos. Tal vez por eso es que la Biblia dice en un versículo allá en 2 Timoteo 2:15: la mujer se salvará engendrando hijos. Ahora, no significa que la mujer se salva de su vida espiritual cuando tiene hijos, no, porque eso estaría en contradicción con todos los demás versículos que hablan acerca de la salvación. Más bien lo que quiere decir es que la mujer no encuentra la satisfacción en vivir para ella misma, sino en vivir para sus hijos. Después explicaremos un poquito más este verso. Pero las mamás tienen sus frases. Tal vez las aprenden en un sindicato de mamás, o no sé, no existe un sindicato de mamás, pero todas las mamás
dicen las mismas frases. Déjeme decir algunas frases que son de mamá. Los que son hijos y están escuchando este mensaje van a decir, sí, cierto. Y todas las mamás también van a decir, sí, cierto. Frases de mamá. Acabo de recoger y tú ya estás haciendo tiradero. ¿Para qué sí dicen eso? Otra frase. Recoge tu cuarto, parece un chiquero. La mayoría de las mamás ni siquiera saben lo que es un chiquero, ni han estado en un chiquero, pero así le dicen. Lo aprendieron y lo dicen. Claro, como aquí tienen a su sirvienta que les hace todo, frase de mamá. ¿Tú crees que soy banco o qué? Cuando los hijos van y le piden dinero. ¿Y si tus amigos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar? La mamá le dice al hijo. Otra frase. Esta casa no es hotel para que llegues a la hora que se te antoje. Siempre regañan a los hijos. Como te ves, me vi, y como me ves, te verás. La clásica, porque soy tu madre y punto. Así, ya cuando no hay más recursos, porque soy tu madre y no me discutas. Una frase más, no te mandas solo, no te mandas solo. Siempre mamás nos dicen así. Otra frase, ¿y a quién le pediste permiso? ¿Crees que nací ayer? Cállate y respóndeme. Esa sí es, clásica. Cállate y respóndeme. O última, cuando seas grande vas a decir, ¿qué razón tenía mi madre? Y sí, efectivamente, hasta que somos grandes nos damos cuenta de que tenía razón nuestra mamá, de que sí era cierto que ella tenía la razón en todas las cosas que nos decía. Una mamá escribió para su hijo, soy tu madre, te cansaré, me enfadaré contigo, gritaré como loca de manicomio, te llamaré la atención, te repetiré 1000 veces las cosas, seré tu peor pesadilla y te seguiré cuando sea necesario. ¿Y sabes por qué? Porque te amo. Nunca encontrarás a alguien que te ame más, se preocupe más y a quien le importes más que a mí. Atentamente, tu mamá. La mamá le dijo al hijo. Los hijos no se dan cuenta de esto hasta que ya crecen y son padres ellos mismos, entonces empezamos a valorar, ahora sí, en realidad a mamá. Hay un mal pensamiento, pero muy generalizado, de calificar las cosas de la maternidad de esta manera. Esto está mal, lo que voy a decir a continuación está mal, pero mucha gente lo piensa así. Si los hijos resultaron problemáticos, o peor aún, si se hicieron delincuentes, es culpa de la madre porque no los supo educar. Pero si los hijos resultan hermosos, buenos, exitosos, profesionistas, amables, agradables, entonces la madre les dice, qué suerte tiene que le salieron tan buenos a esos hijos. Es decir, si los hijos se desvían y hacen una vida mala, entonces es culpa de la madre. Pero si tiene buenos hijos y agradables y lindos hijos, ¡ay, qué suerte! Le salieron muy buenos hijos. Alguien dijo que el primer tatuaje que tuvo en su cuerpo fue la chancla de su mamá. Bueno, ahora en esta época ya no se usa ese asunto de los chanclazos, o tal vez sí, yo no sé, pero cuando yo era pequeño, pues la chancla voladora era clásica en todas las mamás de nuestra época. Sí, el primer tatuaje que tuve en mi cuerpo fue la chancla de mi mamá en la espalda. Pero esa chancla o ese chanclazo dice cuánto su mamá lo amaba. Cuántos desayunos y lonches hizo, cuánta ropa lavó, cuántos juguetes recogió, cuántos desvelos, cuántas tareas ayudaron a hacer, cuántos cuentos le contó, cuántas veces vieron la misma película, cuántas trencitas les hicieron si es niña, cuántos botones pegaron, cuántas veces los cuidaron porque tuvieron calentura, cuántos sacrificios. Definitivamente la vida de una mamá es una vida de sacrificios, de amor, de entrega, de dedicación, de devoción. Pues en todo esto está la realización de las mamás. Así es que mamás, sean felices por lo que han podido hacer. Y la verdad, disculpen, no esperen gratitudes, ni reconocimientos, ni aplausos, porque seguramente no los habrá. Somos ingratos, somos desagradecidos, pero ¿qué creen? Dios valora su esfuerzo, Dios tiene en cuenta su servicio, su trabajo, y entonces está listo para bendecirles. Claro que sería muy bueno que le reconociéramos en vida y que los hijos fuéramos agradecidos y los esposos fuéramos buenos, amables y siempre estuviéramos reconociéndoles y ayudándoles y sirviéndoles también. Pero la verdad es que no lo hacemos, no se nos da. Espero que cuando nos reunamos pronto aquí en la iglesia tengamos un festival para las mamás. Hoy no podemos porque estamos en contingencia de sanidad, de salubridad, pero cuando nos reunamos quisiéramos celebrar algo y decirles cuánto les amamos y cuánto las queremos.
Por lo pronto, el desafío para ustedes es sean felices por lo que han podido hacer. Y seguramente sí llevarán fruto. A veces no se alcanza a percibir ese fruto, pero sí hay fruto de todo el esfuerzo que hacen mamás. Pero entonces vayamos a las enseñanzas. Hagamos un acróstico con la palabra mamá, acordándonos de una mamá en la Biblia, Jocabed, la mamá de Moisés, de Aarón y de María. Sus 3 hijos fueron exitosos, pues Aarón, el sacerdote del templo, el encargado de la vida espiritual del pueblo, y Moisés, el líder, el caudillo libertador, y María, la profetisa, la que cuidó a sus hermanos. O sea, 3 hijos, de 3 esta mujer. Seguramente se esforzó grandemente, luchó por ellos y tuvo 3 hijos maravillosos y exitosos. La verdad es que ella vive en un tiempo donde su pueblo estaba en total desventaja porque eran esclavos en Egipto. Vivían humillados, trabajaban para otros y ellos eran pobres. Así es que Jocabed tuvo que esforzarse mucho, muy duro por su familia. No es la mujer de la que vamos a hablar, esta Jocabed, no se iba a desayunar con sus amigas, ni remodeló su cocina alguna vez, no se hacía manicura, ni tenía chance de ir al estilista para arreglarse el pelo, ni ponerse mechas. Y para colmo, por si fuera poco, a Faraón mandó matar a todos los niños cuando ella estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz. Y manda a matar a los niños. Imagínense qué terrible terror de haber sentido. Van a ser su hijo Moisés. Y ya mandan a matar a los niños. Imagínense, pero en lugar de ponerse a llorar, ay no, qué calamidad, somos esclavos, mi hijo va a nacer y lo van a matar, ¿por qué Dios? No, ella confió en Dios, se entregó a Dios y tuvo una estrategia maravillosa para luchar por sus hijos. Jocabed luchó, se esforzó y supo esperar en Dios y puso toda su confianza en Dios. Y ahora aprendemos 4 cosas. Entonces con el acróstico mamá, 4 cosas. Pues si tuviera aquí la pantalla o el pizarrón le hubiera puesto M-A-M-A, mamá. Y en cada letra pues una frase. Primera M de mamá. Mantén tu fe y tu esperanza en Dios. Mantén tu fe y tu esperanza en Dios. Contra todos los pronósticos y toda realidad que te toca ver acerca de tu hijo, mantén tu fe y tu esperanza en Dios, mamá. No importa la edad de tu hijo, siempre hay riesgos que correr. Los pequeñitos, pues las enfermedades. Los adolescentes, pues los amigos y las modas. Los jóvenes, sus estudios y su futura pareja. Los adultos, cómo va a mantener a su familia. Total que la mamá siempre está corriendo riesgos por sus hijos. Siempre está preocupada por sus hijos. Por eso, ante cualquier situación, la mamá debe mantener su esperanza en Dios. Mantén tu fe y tu esperanza en Dios. Eso hizo Jocabed. No se tiró a llorar diciendo, ay, mi hijo morirá en cuanto nazca, ¿por qué Dios no es posible? No, ella confió en Dios, se preparó para el nacimiento de su hijo Moisés y lo escondió y luchó porque su hijo viviera. Una mamá que pone su fe en Dios sabe que el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. La esperanza no son los políticos, ni los sistemas de salud, ni el dinero, ni la familia. La esperanza es Dios mismo. Dios está en control y tiene cuidado de nuestros hijos y los ama incluso más que nosotros. Incluso más que sus propias mamás. Por eso mantengamos la fe y la esperanza, porque creerle a Dios tiene sus recompensas. Esta Jocabed creyó en Dios, puso su fe y toda su esperanza en Dios, y Dios la recompensó. No mataron a su hijo, al contrario, tuvo la bendición de que su hijo sobreviviera, creciera, educado por la hija de Faraón, y se convirtiera en el caudillo libertador del pueblo de Dios. Así es que, primera enseñanza, mantén tu fe y esperanza en Dios. Ahora, este mensaje no solo es para las mamás, es para todos nosotros. Hermanos, mantengamos la fe y la esperanza en Dios. ¿O en quién más podemos esperar? En nadie más. Mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Dios es suficiente para nosotros. Dios es todopoderoso y Él puede sostenernos a todos en sus manos y podemos vivir una vida para Él. Mantén tu fe y tu esperanza en Dios. Luego en el acróstico de la mamá, la letra A, la primera letra A de mamá. Aliméntate con sabiduría de lo alto. Jocabed se alimentaba de la promesa de Dios. Fue la manera como ella mantuvo su esperanza. ¿Qué hacía? Pues oraba, meditaba en Dios, alababa a Dios. Jocabed no escribió cartas al faraón. No podía. Jocabed no huyó del país, no dijo, vamos a irnos a las Indias. No podía. Jocabed no buscó influencias para salvar la vida de su hijo. No podía.
Jocabed se alimentó con sabiduría de lo alto. Eso sí podía hacer. Oró de rodillas al Dios Todopoderoso, confió en Él, se llenó de Dios. Oraba, seguramente oraba. Las rodillas de las mamás glorifican grandemente a Dios y bendicen a sus hijos. Así es que mamás, lo más importante que pueden hacer es orar por sus hijos. Oremos por los hijos y busquemos la palabra de Dios. Busquemos en la palabra de Dios las instrucciones para saber qué hacer en cada caso. La mamá debe estar fortalecida espiritualmente para poder ayudar a sus hijos. Como cuando en los aviones te dicen que son instrucciones de los aviones. Se sube usted en un avión y entonces hay una persona que da unas instrucciones y dice, en caso de algún peligro, de algún riesgo en el avión, van a bajar unas mascarillas aquí que están arriba de su cabeza, baja una mascarilla de oxígeno. Usted tiene que ponérsela primero a usted y después a su hijo. No se la ponga primero a su hijo y después a usted. La instrucción es, póngase la mascarilla de oxígeno primero a usted y a continuación póngasela a su hijo. ¿Por qué? Sí, porque la mamá primero tiene que estar bien ella para luego estar bien su hijo, para poder ayudar mejor a su hijo. Por eso se alimentan con sabiduría de lo alto. La mamá debe estar fortalecida espiritualmente para poder ayudar a sus hijos. La mamá debe estar fuerte, conocer los valores de Dios, estar sana, conocer a Dios, alimentada con sabiduría de lo alto, y luego podrá ayudar a sus hijos. El plan A, como madre en cualquier situación, es buscar a Dios siempre. La mamá debe tener una intensa relación con Dios en la que conozca cada día más y experimente el amor de Dios. Y debe tener una intensa relación con Dios en la que conozca su palabra y su voluntad. Así es que la mamá debe estar fortalecida, firme, fuerte, llena de fe, llena de esperanza, confianza en Dios, y entonces podrá hacer de más bendición a sus hijos. El desafío para las mamás: sean mujeres de oración y de palabra, de la palabra de Dios, para poder compartir bendición a sus hijos. Por eso deben alimentarse con sabiduría de lo alto. Tercera letra del acróstico mamá es otra M. La segunda M de mamá. Muévete como Dios te indique. Muévete como Dios te indique. Jocabed estuvo quieta los primeros 3 meses. Nació su bebé y lo cuidó durante 3 meses. Seguramente el bebé ya estaba más grande, lloraba más, ya no podía cuidarlo y ocultarlo tanto tiempo. Y entonces, una vez que nació el niño Moisés, estuvo quieta, pero tuvo que ponerse en acción cuando el niño creció ya después de 3 meses. Y Dios le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Seguramente fue Dios, porque es una idea que solamente podía venir de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Dios le da instrucciones muy extrañas. Le dice que lo eche en el río, en una canasta. ¿Usted lo haría? Usted en un momento donde quiere matar a su hijo, y usted lo echaría en una canasta en el río, allá para que, número 1, lo pueden comer los cocodrilos, número 2, se puede ahogar, o el calor lo puede matar, o quién sabe quién lo encuentre los egipcios y lo maten. ¿Usted lo haría? Seguramente que no. Era una idea loca. Una idea loca, a menos que venga de Dios. Y sí, efectivamente venía de Dios. Era el plan de Dios. Como Jocabed estaba alimentándose de la sabiduría de lo alto, lo que se le estaba ocurriendo no eran ideas suyas, sino las ideas de Dios. Eran instrucciones de Dios, era el plan de Dios. Además había una estrategia: ponerle en una canasta con brea, cerca de donde se bañaba la princesa, hija del faraón. Y además dejó a María, la hermanita, vigilando de cerca. Y le dijo que si la hija de faraón lo encontraba, que le dijera que hay una señora que podía cuidarlo. Es decir, su propia mamá lo podía cuidar. Ese es un plan de Dios. Definitivamente es Dios obrando para la preservación de la vida de Moisés. Por eso muévete como Dios te indique. Dios dio a las mamás capacidad para hacer eso y más. Las mamás pueden con mucho, como el anuncio del detergente, que llega un niño con una playera así toda manchada y le dice: mami, tú siempre puedes. Sí, Dios dio a las mamás una capacidad de poder. Sí pueden, porque todo lo pueden en Cristo, que les fortalece. La mamá puede y puede mucho, porque Cristo les da estas estrategias. Nada más es cosa de buscar a Dios y moverse como Dios les indique. Las mamás hacen comida muy rica con los quedos de la semana que están en el refrigerador. Llega el papá, abre el refri y dice: no hay nada en este refrigerador. Llega la mamá y dice: ¿cómo no? Mira, aquí hay poquito queso, aquí hay un poquito chorizo, aquí hay 2 huevos. Y empieza a hacer comida bien rica. Pues así son las mamás. Dios les da capacidad para hacer eso. Es decir, Dios les ha dado, las mamás hacen cosas buenas en la vida de sus hijos porque Dios les da estrategias, capacidad
y las mamás que hacen lo que Dios les indica, bendicen grandemente a su familia. Una mamá extraordinaria es la que actúa a favor de sus hijos y que hace o deja de hacer lo necesario para preservarles la vida en el más amplio sentido de la palabra vida. Y por último, la letra A de mamá. La segunda letra A. Aprovecha tus oportunidades al máximo. A de aprovecha tus oportunidades al máximo. Mire, Dios recompensó la fe de Jocabed, la mamá de Moisés, porque no solamente no asesinaron a su hijo, sino que su hijo fue protegido por esa misma gente que lo quería matar. Y tuvo el privilegio de criarlo ella en sus primeros años, y sin tener que esconderse. Y lo sostuvo con presupuesto del propio faraón. ¡Qué ironía para el faraón! El faraón destinó un gran presupuesto para exterminar a los niños hebreos y al último terminó pagando por el caudillo que los iba a liberar de su yugo. ¡Qué cosas! Jocabed sabía que su tiempo con su hijo, Moisés, era un tiempo limitado. Llegaría el momento en que lo tendría que entregar a la hija del faraón. Así que aprovechó su oportunidad al máximo enseñándole acerca del verdadero Dios y de su pueblo. En esos años que la mamá de Jocabed tuvo a su hijo Moisés, le enseñó los principios de quién es Dios, qué quiere Dios, somos su pueblo. Porque sabía que cuando le entregara a la princesa, a la hija del faraón, pues entonces iba a ser educado de acuerdo con los dioses de los egipcios, la cultura, la educación de los egipcios, pero ella se encargó, aprovechó al máximo el tiempo que lo tuvo como hijo, que lo tuvo criándolo, para enseñarle los principios verdaderos, que al final, después, cuando pasan los años, vemos el resultado de que sí hay fruto de cómo Jocabed le enseñó a Moisés quién es Dios y qué quiere. Así es que, hermana, mamás, ¿qué haría usted si le dicen que solamente tiene 10 años para educar a su hijo o a su hija y después le será quitado? ¿Qué haría? ¿Cómo aprovecharía el tiempo? ¿Qué le enseñaría a su hijo? Bueno, pues déjeme decirle que así es. Usted tiene solamente máximo 10 años desde que nace su hijo para educarlo, para enseñarle lo que tiene que saber de los principios de Dios. Es poco tiempo, así es que tiene que aprovechar el tiempo al máximo. Las mamás, una mamá aprovecha sus oportunidades al máximo, porque los hijos, la verdad es que los hijos no son nuestros. Tarde o temprano nos van a ser quitados. Ellos crecen, se casan y se van. Mamás, influyen en sus hijos con los principios de Dios y la verdad de Dios. Enséñenles la sana doctrina, aprovechen sus oportunidades al máximo. Yo conocí una mamá que le gritó a sus hijos de una forma muy fea y estaba yo muy joven, tenía creo que 17 años, en una iglesia, fui invitado a predicar en la iglesia de Bautista en Madera, primera iglesia bautista en Ciudad de Madera, y entonces una señora llegó y me dice, oiga, ¿puedo ir a orar a mi casa? Sí, cómo no, con mucho gusto, pues ahí voy, la acompañé hasta su casa. Vivían pobremente y entonces los hijos andaban ahí corriendo, muy vagos los niños, 3 niños, uno chiquitito que apenas gateaba, los otros 2 más grandecitos, pero intensamente vagos, y corrían y no nos dejaban ni siquiera platicar. Estábamos ahí en su casa y entonces no nos dejaban ni orar, y la mamá les gritó desesperadamente, les dijo, ya cálmense, engendros del demonio. Así, caramba, pues qué feo, ¿no? Ahora, si ella es la mamá y les dice engendros del demonio, entonces les está diciendo, y si ella es la mamá, entonces ella es el demonio. Ella sola se echó tierra en sí misma. Pero qué tan desesperada no estaría esa mamá. Entonces la mamá puede ser de una gran influencia para sus hijos o de mala influencia para sus hijos. Qué oportunidad tan maravillosa tienen las mamás. Las palabras de mamá tienen un gran valor en la vida de los hijos, tienen un gran poder, por decirlo así. Tengo alumnos que son muy irrespetuosos. Yo no entendía por qué son tan irrespetuosos hasta que conocí a las mamás de algunos de ellos. Y digo las mamás porque los papás de esos alumnos, 3 alumnos que estoy hablando, ni hablan, son bien tranquilos, son como un cero a la izquierda, no participan, no opinan. La mamá es la que hace y dice todo en casa. Y hasta en cuando conocí a la mamá, entonces dije, con razón, estos son tan irrespetuosos, porque sí es cierto, lamentablemente, hay mamás que no influyen de manera positiva en sus hijos, porque, no sé, de alguna manera no han querido, no se han esforzado. En el poco tiempo que tienen las mamás con sus hijos, no sé cuántos años, 5, 10, 20 o 30 años, deben aprovechar el tiempo al máximo para influir en ellos las cosas trascendentales de la vida, es decir, las cosas de Dios, para darles esperanza, ánimo, fortaleza, para enseñarles a amar a Dios con todo su corazón. Aprovechen las oportunidades para bendecir, para edificar la vida de sus hijos como hizo Jocabed.
Los pequeños detalles de la vida construyen uno a uno el legado que dejamos a nuestros hijos. Que cada instante sea bien aprovechado para bendición de tu hijo, de sus hijos. Llegó el momento en que Jocabed tuvo que entregar a su hijo Moisés a la princesa egipcia y confiar absolutamente en Dios. Así todas las mamás deben entregar a sus hijos y confiar plenamente en que Dios los cuidará, porque mamás, usted no puede cuidar a su hijo toda la vida, ni lo puede cuidar al 100% ni al 1000%, pero Dios sí puede. Entonces tiene que entregarlo a Dios y confiar en que Dios se hará cargo de su hijo. Una vez que las mamás han hecho lo que les corresponde hacer, entonces Dios hará lo que le toca hacer a él y Dios cuidará a los hijos. La tarea de mamá es creerle a Dios, buscarlo, actuar guiadas por él, aprovechar al máximo las oportunidades, confiar en Dios. La tarea de Dios tiene que ver con todo aquello que supera nuestras posibilidades y que supera todo nuestro control. Dios sí puede. Así es que mamá, confía en Dios. Él llega a donde tú no alcanzas. Él puede con aquello con lo que tú no puedes. Él suple aquello que tú no tienes. Él está donde tú no estás. Él es todo lo que tú no tienes la capacidad de ser. Por eso desafío para mamá. Mamá, confía en Dios. Deja el control al Señor. Pídele que te dé sabiduría, amor y fe. Claro, el desafío está enfocado a la mamá, pero hay un desafío para todos nosotros. Hermanos, confiemos en Dios. Y sobre todo con respecto a mamá, los hijos obedezcan, amen, cuiden, protegen, ayuden a mamá. No lo digo yo, lo dice Dios. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, se refiere a eso. Dice, es para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es que hijos, esfuércense mucho, sean obedientes. Cuiden a su mamá, quiéranla, abrácenla, mímenla. No solamente un día al año, todos los días que pueda, toda la vida, lo que Dios te la permita tener. Agradécele a Dios por tu mamá. Y si amas a Dios, tienes que amar a tu mamá, porque sería una incongruencia decir que amas a Dios y no obedeces a tu mamá, y no le ayudas, y no la cuidas, y no la proteges. Eso no compagina. Y esposos, pues apoyemos a mamá. Los que son papás, esfuércense por cuidar y ayudar a esa hermosa mujer que Dios le ha dado por compañera y que le ha dado la bendición de tener los hijos, de ser coheredera de la gracia de la vida. Y algo especial para los que son mamás solteras. Doble bendición porque se esfuerzan lo doble, son mamá y papá a la vez. Bueno, Dios les bendiga grandemente, les fortalezca y les guíe. Y esos hijos deberían de estar doblemente agradecidos, doblemente servir, doblemente ayudar, doblemente cuidar a su mamá, porque su mamá está haciendo el doble papel. Así es que esas guerreras, esas amigas incansables de toda la vida, pues bendiciones, felicidades. Y no solamente hoy, sino cada día de nuestra vida, queremos recordarles, reconocerles y sobre todo pues animarlas a seguir bendiciendo a sus hijos. Porque la mamá es una gran bendición para su hijo cuando confía en Dios, cuando se entrega a Dios, cuando enseña a los hijos los principios de Dios. Qué enorme bendición. No hay bendición más grande para un hijo que su mamá le enseñe a amar a Dios con todo su corazón. Así es que mamás, gracias por esforzarse, gracias por bendecir a los hijos y gracias por ser nuestras mamás. De alguna manera las mamás en la iglesia, aquí en nuestra iglesia Templo de Calvario, pues nos tratamos como una familia. En realidad todos nos conocemos, sabemos qué hacemos, qué trabajamos cada uno y a veces hasta decimos mamá. A algunas hermanas de avanzada edad le decimos mamá. No solamente yo, varios aquí decimos mamá Elvira, mamá Lilia, mamá Armida, mamá. Les decimos así porque pues son nuestras mamás y les queremos, les amamos y son tiernas y cariñosas con nosotros y nos quieren y nos cuidan y nos bendicen y oran por nosotros. Así es que eso es lo que hace una mamá. Felicidades a todas las mamás en este día, deseo todo mi corazón que nos bendiga, sigamos adelante, esperar instrucciones hasta cuando nos podamos reunir. No nos esperemos, hermanos, porque la situación social seguramente se pondrá cada vez más difícil, pero ahí entonces necesitamos estar más en oración y más confiando en nuestro Dios más que nunca. Vivamos para su gloria. Deseo todo mi corazón que nos bendiga, hermanos. Hasta pronto.